Buenas tardes, bienvenidísimos a todas y a todas a un streamcito más de Inhandres Gamer. Recordémonos que los sábados estamos haciendo streams relacionados con ingeniería, estamos haciendo un ciclo donde vamos a cubrir todos los temas asociados a la ingeniería de control desde las bases matemáticas y las diferentes precondiciones antes de abordar, digamos, lo que es la teoría de control. En la última transmisión estuvimos revisando la derivada y la integral, qué eran, qué significaban, qué significado tenía cuando teníamos una función o una variable y la estábamos derivando y estábamos encontrando su velocidad de cambio. Y también hablamos un poquito de la integral. Y pues cuando uno estudia ingeniería y arranca en los primeros semestres de ingeniería, empieza uno viendo estos cursos de cálculo diferencial, en donde le presentan a uno toda esta teoría, todos estos teoremas asociados a el cálculo, el teorema fundamental del cálculo, hablan de los límites por la derecha, por la izquierda, la existencia del límite, la definición de la derivada, la existencia de la derivada, su relación con la integral, y todos estos teoremas que le permiten a uno calcular las derivadas de las diferentes funciones, ¿no? Y uno realmente pues hace muchos ejercicios, eh, desarrolla una gran cantidad de práctica calculando las derivadas del seno, del coseno, de la tangente, del producto, de la división, la famosa regla de la cadena. Al final termina siendo tremendamente útil, por ejemplo, cuando uno estudia los algoritmos de las redes neuronales y hace el algoritmo de propagación hacia atrás, el famoso backpropagation, que es lo que permite entrenar las redes neuronales. Pero cuando está uno en estos primeros cursos, pues no entiende mucho la aplicabilidad de estos conceptos, pues parece teoría matemática y ya. La verdad es que la derivada pues tiene muchas aplicaciones. Las ecuaciones diferenciales que estábamos revisando también, muy por encima en la última sesión, son una aplicación, pero tal vez la aplicación más usada y que más impacto puede llegar a tener en la toma de decisiones o en el mundo de la ingeniería podría ser la aplicación asociada a los máximos y los mínimos. La derivada permite encontrar el valor máximo y el valor mínimo de cualquier función. Cuando eso se extiende a un espacio de muchas dimensiones y se introduce el gradiente, pues nos entrega la máxima velocidad de cambio de la función y también podemos encontrar los famosos puntos de silla que nos permiten encontrar los máximos y los mínimos y así optimizar el desempeño de alguna función, de alguna variable, de una función de error, en un proceso de entrenamiento, por ejemplo, de un sistema de estos de inteligencia artificial, o el valor máximo de la potencia que un determinado sistema está entregando o disipando. También podemos encontrar el valor mínimo de una función de costo cuando hacemos problemas de optimización, y entonces se vuelve bastante útil y bastante aplicable y bastante fácil relacionar esa teoría matemática con lo que está ocurriendo o lo que estamos tratando de hacer. ¿Okay? Entonces, la derivada, como su nombre lo indica, nos permite, nos entrega la variación o la velocidad de cambio. Esto lo estábamos viendo, la velocidad con la cual cambian las variables, y nos indica esa pendiente tangente a la variable, ¿no? Entonces,
sabemos que si la derivada o la variación es positiva es porque esa variable va subiendo. Sabemos que si esa derivada es negativa es porque esa variable tiene una tendencia a bajar, a reducirse. Y en realidad también cuando esta derivada es cero ocurre algo muy particular, y es que tenemos un punto de inflexión porque la pendiente se queda constante, ¿ok? Y podemos entonces igualando esa derivada a cero, encontrando los valores para los cuales esa derivada es cero, encontrar los valores mínimos y los valores máximos, ¿ok? Cuando la velocidad de cambio de la velocidad de cambio, o sea, lo que vendría siendo la aceleración, es negativa, tenemos un máximo. Y cuando es positiva, tenemos entonces un mínimo. ¿Okay? Eso es lo que nos dice el teorema o el cálculo cuando estudiamos el cálculo de funciones. Nos dicen eso, ¿sí? Nosotros con la primera derivada encontramos la pendiente tangente a la recta, y con la segunda derivada encontramos la velocidad de cambio de esa derivada, de esa pendiente. Si la velocidad de cambio con la cual está cambiando esa pendiente es negativa, en ese punto, en donde además la derivada es cero, entonces ese es un máximo, ¿sí? Y por el contrario, si es positiva la segunda derivada, ese punto es un mínimo. Y eso nos permite entonces encontrar esas soluciones asociadas a el valor máximo y el valor mínimo. ¿Okay? Entonces, revisemos un poquito eso con un ejemplo, un ejemplillo más formal. Y vamos a poner aquí nuestro tablero vigente. Vamos a abrir un Miro. Y, bueno, este es el que habíamos usado la última vez. Ya habíamos trabajado ahí un poquito con unas funciones, unas cosas. Dejémoslo por acá. ¿Ok? Entonces, les decía que nosotros podemos encontrar entonces la derivada. Si nosotros tenemos una función, una función que depende de x, entonces nosotros podríamos calcular la derivada respecto a x de esa f de x, ¿sí? Y esta sería lo que nosotros denominamos variación, ¿sí? Cuando esa x, cuando esta función depende del tiempo, pues es una velocidad, ¿sí? Es el cambio de esa variable en función del tiempo, una velocidad. Esta nos dice, esto nos entrega el valor de la pendiente tangente a la función. El valor de la pendiente tangente a la función en el punto. Y si nosotros tomamos esto y lo derivamos dos veces, entonces esta sería la segunda derivada. Esto nos entrega la velocidad de cambio, la razón de cambio de esa pendiente. ¿Listo? Entonces nos dice esa pendiente cómo está cambiando. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cojamos una función
una función, un polinomio. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, x f de x igual a x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo. Ese es un polinomio. Y vamos a graficar esa función. ¿Okay? Vamos a graficar su derivada y vamos a tratar de encontrar su máximo o su mínimo, ¿sí? Dependiendo de cómo esté esa función, ¿vale? Vamos a valernos de MATLAB, una herramienta que estuvimos viendo en la última sesión que estuvimos utilizando. Estuvimos usando MATLAB Simulink realmente, y esta vez vamos a usar solamente MATLAB para graficar las funciones, para verlas, para comprender, digamos, de una manera gráfica qué es lo que estamos haciendo y su derivada, etcétera. ¿Listo? Entonces, MATLAB es un software relativamente pesado. Uno lo puede descargar de manera gratuita para hacer, digamos, pruebas, unas versiones preliminares que nos permiten trabajar con el software. ¿Okay? Ya está abriendo, ya nos abrió. Entonces vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con eso, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro MATLAB en donde vamos a poder declarar nuestras variables, ¿sí? Voy a trabajar con el polinomio que estuvimos describiendo, ¿sí? Entonces tenemos que declarar quién es x, ¿ok? Entonces x es un conjunto de números, ¿ok? Que vamos a declarar empleando esta función linspace. Entonces eso nos genera números enteros entre un valor y otro valor, n números, n números reales entre un valor y otro valor, ¿okay? Entonces vamos a hacerlo entre menos 10 y 10 y vamos a hacer 1000 valores, ¿sí? Entonces cuando yo ejecuto este comando, pues lo que vamos a tener es un vector de 100 valores entre menos 10 y 10, ¿okay? Ahora si yo quiero graficar eso, voy a usar el comando plot x y pues eso me va a pintar una gráfica, ¿sí? Entonces me va a aparecer mi gráfica en donde en el eje X me aparece el número de elementos de ese arreglo que tengo en el vector X, en X el resultado. Entonces eso es lo que nos aparece ahí, y ya de esa forma yo puedo construir mi f de x. Entonces dijimos que era x al cuadrado más 2x más 1. Entonces ese era el polinomio que íbamos a estar trabajando, ¿okay? Entonces en f de x, ok, sí, aquí hay que usar el punto. Eso me va a permitir hacer una gráfica de x contra f de x para que se vea más. Le voy a colocar un link width igual a 2, voy a colocarle una grilla y así vamos a poder ver la función. Entonces fíjense que tenemos una función, es una función parabólica
que abre hacia arriba, ¿okay? Y que tiene pues, ese comportamiento. Fíjense que cuando x vale 0, f de x vale 1. ¿Okay? ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la derivada de esa función? Entonces, vamos a centrar un poquito más esto. Para ver un poquito mejor la función. Es esta de acá. ¿Listo? Y vámonos por aquí. ¿Listo? Entonces tengo f de x y quiero calcular la primera derivada. Entonces, la derivada de f de x con respecto a x, pues en este caso es 2x más 2. Es una línea recta. ¿Okay? Esa es la primera derivada. Entonces voy a crearla aquí. De f de x es igual a 2 por x más 2. ¿Okay? Ese es el valor de la primera derivada. Y vamos a crear entonces aquí una figura. Voy a hacer un subplot de 2 por 1 por 1. Y a ver si esto me bota lo que yo quiero. Sí. Entonces aquí arriba voy a colocar la función, abajo voy a colocar la derivada. Subplot 2 en la 2 en la 1. Y aquí voy a pintar de f de x. Entonces aquí debo colocar x de f de x y ahí ya ahí están las dos. Entonces voy a colocar aquí grid también, grid on, le voy a colocar un título al primer plot. Entonces esta es la función f de x y esta de aquí es la derivada de x con respecto a x. ¿Okay? Listo. Entonces aquí tenemos esas dos gráficas. Fíjense que cuando la derivada nos vale 0, tenemos este valor de acá, que es el valor mínimo. ¿Okay? En este caso es el valor mínimo, puesto que la derivada, o sea, la segunda derivada de la función es positiva. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta función de acá y la derivamos dos veces, es decir, calculamos la segunda derivada de f respecto a x, pues eso nos va a dar en este caso 2, que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor para el cual esta primera derivada es igual a 0, es decir, cuando 2x más 2 es igual a 0, es decir, para x igual a menos 2 sobre 2, es decir, igual a menos 1, para x igual a menos 1 yo voy a tener un punto de inflexión. Pero como la segunda derivada es en este caso positiva, pues ese punto de inflexión va a ser un valor mínimo. ¿Okay? Y es lo que vemos aquí. Aquí en alrededor de menos 1 es donde tenemos el valor mínimo.
es nuestro valor mínimo, que termina siendo equivalente al valor para el cual tenemos la función igual a 0. ¿Ok? Función x igual a 0. De esa manera, pues, vemos un ejemplo de cómo eso nos permite encontrar esos valores. ¿Listo? Trabajemos un poquito con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si f de x es igual al coseno de x, pues yo sé que el seno en la derivada de f con respecto a x va a ser igual a menos el seno de x. ¿Ok? Y hagamos esa gráfica, por ejemplo. Entonces repitamos este mismo ejercicio, usemos este mismo gráfico, esta misma señorita de aquí, pero hagamos coseno de x y la derivada es menos el seno de x. ¿Okay? Y hagamos las mismas gráficas. ¿Listo? Entonces vamos a tener en x la función del coseno. ¿Okay? Va a aumentar los puntos para que se vea más bonita. 5 veces más puntos. Y aquí tenemos unos trazos más bonitos. ¿Okay? Entonces fíjense que tenemos arriba pintado el coseno y abajo su derivada. Fíjense que aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el punto para el cual la derivada vale 0, tenemos un punto de inflexión. Aquí tenemos nuevamente la derivada valiendo 0, tenemos el otro punto de inflexión, y pues en este caso pues son funciones armónicas, y entonces tenemos que en cada uno de los puntos de inflexión vamos a tener el valor de la primera derivada en 0. ¿Okay? ¿Qué pasa si introducimos nuevamente la derivada? La derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces la segunda derivada de esto pues sería menos el coseno de x. ¿Listo? Vamos a colocarla 3, 3. Que me haga 3. Y de esta manera vamos a pintar las 3. Esta es la segunda derivada. Perdón. Entonces ahora tenemos la función original, que es el seno. Fíjense que en los puntos de inflexión la primera derivada vale 0, ¿sí? Y como en este caso, digamos, tenemos un punto cóncavo, ¿sí? En donde viene nuestra función sube, y luego que hace baja, baja. Entonces aquí tenemos nuestra derivada, nos da una pendiente positiva. Aquí cuando está bajando nos da una pendiente negativa, y fíjense que la segunda derivada en este caso es negativa porque es un punto cóncavo que está cambiando de esta manera, ¿sí? Entonces este punto pues sería un máximo local, y en este caso tenemos la función en un punto de inflexión con la derivada igual a 0, ¿ok? Pero la segunda derivada, miren que es positiva, es mayor que 0. Entonces este es un mínimo local, ¿vale? Entonces la primera derivada nos dice cómo está variando la función. La segunda derivada nos dice cómo está variando esa variación, o sea, la velocidad de cambio de esa variación. Y dependiendo del signo de la segunda derivada, evaluada en estos puntos de inflexión, entendiendo estos puntos de inflexión como aquellos puntos en donde la derivada nos da 0, la primera derivada nos da 0, podemos determinar si ese punto es un punto máximo local o un mínimo local. ¿Sí? Es máximo local cuando la segunda derivada evaluada en ese punto es negativa, como en este caso de acá. Fíjense, estamos parados en esta zona de acá, o podemos tomar esta zona de acá. Entonces tenemos un punto de inflexión,
la primera derivada de la función nos da 0 en ese punto de inflexión y la segunda derivada de la función evaluada en ese punto nos da un valor negativo, que en este caso pues es -1, indicando que este punto de acá es un máximo local. En este caso de acá tendríamos un mínimo local. Entonces este mínimo local corresponde a un punto en donde la primera derivada es 0, ¿sí? Aquí nos da 0 la primera derivada, pero la segunda derivada nos da un número positivo, en este caso 1. Por lo tanto, este punto de acá es un mínimo local. ¿Okay? Esa es la relación entre la primera derivada, la segunda derivada y cuando la función toma un máximo o toma un mínimo. ¿Okay? Fíjense que es como al contrario. El máximo, que uno tiende a pensarlo o asociarlo realmente, no es que tenga que ser un valor positivo, pero uno tiende a asociarlo mentalmente con algo positivo. La segunda derivada debe ser negativa, ¿ok? Para encontrarnos en un punto máximo. Y en el mínimo, que uno tiende a pensarlo como mnemotécnicamente asociarlo con un valor negativo, en el caso del mínimo, la derivada debe dar 0, pero la segunda derivada debe dar positiva, o sea, un poquito como con esa lógica al contrario. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, ¿para qué puede servir encontrar el máximo o el mínimo de una función en ingeniería? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, nos permite optimizar, nos permite diseñar, tomar decisiones, ¿okay? Cuando estamos ejecutando un proceso de ingeniería, ¿vale? El ejemplo más cercano pues a mí, que soy ingeniero electrónico, es por ejemplo calcular la potencia que está disipando un componente electrónico, ¿ok? Ustedes saben que por ejemplo los celulares se calientan, ¿cierto? Los celulares tienden a calentarse. ¿Por qué se calientan? Porque están procesando información y están consumiendo potencia. La energía está almacenada en la batería para que el celular funcione, para que la pantalla funcione, para que tengamos WhatsApp, TikTok, todas estas cosas. Pues hay electrones que están viajando por los semiconductores disipan energía y se están calentando, ¿ok? Y eso genera calor, es una disipación de potencia. Y la potencia eléctrica, digamos, está definida. La potencia eléctrica, la potencia que disipa un elemento electrónico, la podemos llamar P, y es igual al voltaje, la tensión que tiene ese componente eléctrico multiplicada por la corriente que está ingresando, que está generando esa potencia en el dispositivo electrónico. ¿Okay? Un ejemplo que es muy típico es, por ejemplo, cuando tenemos un transistor. Tenemos un transistor, por ejemplo, estoy pintando un transistor que tiene una fuente B, tiene una resistencia, y pues por aquí, por este transistor, está pasando una corriente. ¿Listo? Y sobre el colector, el emisor, se está generando un voltaje. Entonces la potencia que está disipando ese componente es igual a el voltaje por esa corriente. El voltaje es este, y la corriente pues es la corriente que pasa por esta misma resistencia. Entonces esa corriente es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje del componente dividido el valor de la resistencia, ¿vale? Esto hace que aquí nos aparezca una función cuadrática en el voltaje que está disipando ese transistor. Entonces nos dice que eso es el valor del voltaje de VCC por el valor del voltaje que está disipando el componente menos el voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Y esta es la potencia que está disipando ese componente eléctrico. Y esos componentes pues tienen una
potencia máxima de disipación. Es decir, ellos soportan una máxima potencia disipada si no se queman. Las cosas electrónicas se queman por potencia, por la potencia que están consumiendo. Si están consumiendo mucha potencia, más potencia de la que físicamente pueden disipar, pues se queman. Eso es lo que termina pasando. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer cuáles son esas condiciones que hacen que ese dispositivo consuma máxima potencia, pues tendríamos que trabajar con esta función que tenemos acá, esta expresión matemática que hemos derivado acá, que nos dice que la potencia disipada es igual al valor de la fuente de DC por el valor del voltaje que está disipando el componente menos el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿vale? Y a eso le podríamos calcular una derivada para encontrar entonces cuál es el valor del voltaje que disipa ese componente, que es máximo. Entonces, en este caso, pues si asumimos que BCC es constante, pues esto nos daría BCC menos 2 veces B sobre R. ¿Listo? Esto, pues si recordamos las gráficas, pues esto termina siendo una línea recta, ¿okay? Parecido, digamos, a la parábola que nosotros hicimos al inicio, solo que en este caso en X o en este eje tendríamos B y aquí tendríamos la potencia disipada, ¿vale? Entonces en este caso pues esto nos terminaría dando, cuando B es 0, pues esto vale 0, ¿no? Si B es 0, esto termina dando 0, ¿ok? Habrá algún valor para el cual esto debe hacer algo así y aquí echa para abajo. Si lo tratáramos de completar, pues daría una parábola que abre hacia abajo, así, y este valor de acá pues sería la potencia máxima disipada, ¿vale? Eso sería. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para encontrar este valor? Pues ese valor ocurre cuando este señor vale 0, esta expresión es 0, cuando esta derivada es igual a 0. Es decir, cuando BCC menos 2B pues es igual a 0. Eso me dice que eso ocurre cuando B es igual a BCC medios. Para este valor, para el valor de BCC medios, yo tengo máxima disipación de potencia en este circuito, por así decirlo. Entonces, cuando el voltaje que cae sobre ese componente es igual a la mitad del voltaje de BCC con el que estoy alimentando, por así decirlo, el circuito, pues esa configuración me consume máxima potencia. ¿Ok? Entonces, si ya le ponemos a estos números, y digamos que estos son 5 voltios, que esta resistencia es de 1 kilo ohmio, ¿listo? Entonces, aquí yo tengo este señor, y entonces cuando el voltaje que caiga aquí sea 2.5, la mitad de este voltaje, pues voy a tener máxima disipación de potencia. ¿Cuál va a ser el valor de esa potencia? Pues va a ser 2.5, esta es la potencia disipada, va a ser 2.5, que es el valor que tiene en ese momento, multiplicado por la corriente, que daría 5 menos 2.5, daría 5 menos 2.5 dividido un K. Esa es la corriente. ¿Listo? Entonces esto daría 2.5 al cuadrado. Esto daría 2.5, 5 menos 2.5, 2.5 por 2.5, 2.5 al cuadrado dividido K. O sea, 2.5 al cuadrado en milivatios. ¿Sí? 2.5 al cuadrado, eso en milivatios. 2.5
2.5 por 2.5 daría 6.25 milivatios. Esa sería la potencia que ese circuito estaría consumiendo en el máximo, en la máxima potencia que podría tomar ese valor, ya que podría disipar ese componente en esa configuración de ese circuito. Sería 2.5 al cuadrado, que nos dio 6.25 milivatios. Entonces 6.25 milivatios. Entonces, cuando yo esté diseñando este circuito, ese transistor, ese componente, tiene que soportar 6.25 milivatios, porque de lo contrario se quema, se termina quemando en algún momento. Si por alguna razón el sistema queda en esa condición donde tiene 2.5 voltios ahí, pues el dispositivo, si no es capaz de resistir esa potencia, se va a quemar, ¿vale? Entonces, matemáticamente, aplicando el concepto de la primera derivada, hemos encontrado una condición para elegir un componente cuando vayamos a armar ese circuito, por así decirlo. Y esa es una aplicación directa de la derivada y encontrar los máximos y los mínimos, ¿vale? Eso es así de simple, ¿vale? Y pues eso es lo que tenía preparado para hoy, mi gente. Eso es lo que quería compartir con ustedes en el streamcito de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado valor en esta charlita que estuvimos haciendo, y nos vemos en una próxima transmisión, mi gente. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.